seguir con la palabra de nuestro Dios. Y en esta mañana, pues, algo les puse esta prédica de que estemos alertas de los tiempos que vivimos. Y vamos a buscar en Lucas 21, 24. Bueno, 21, 34. Dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, ni de los afanes de esta vida vengan de repente sobre vosotros aquel día. Aquel día, ¿qué día, hermanos? El día que usted y yo estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que el pueblo de Israel también lo espera. Aunque Jesús ya vino por primera vez a anunciar el evangelio a los judíos, pero Jesús dijo: a los suyos vino. Yo vine a los míos, ¿no? Pero los suyos no lo recibieron. Sino aquellos que le han recibido, Dios les dio la potestad. ¿De qué? Una potestad quiere decir la autoridad. Nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que, hermano, nosotros estamos esperando ese día glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué nos recomienda aquí el Señor? Mismas palabras de Jesús está diciendo: mira, bien también por vosotros mismos, que nosotros mismos nos analicemos cómo estamos viviendo, cómo estamos caminando, y que estemos alerta de estos tiempos que Jesús viene pronto por una iglesia que limpia y sin mancha. Que nuestros corazones no estén cargados de glotonería. ¿Y qué significa? Que nos preocupemos más por el día de mañana. Glotonería quiere decir que usted tenga mucha ansia de comer. La glotonería, pues, entra en los pecados. Decimos que los pecados capitales, ¿no? Pero nosotros no practicamos esos pecados. Sino que la glotonería quiere decir que nosotros, el proverbio dice que cuando uno tenga mucha hambre, ponga un cuchillo en su garganta. ¿Eso qué significa? Que frenes tu manera de comer. Y si comemos, pues, comamos para nutrir nuestro cuerpo. Lo que el cuerpo necesita, ¿verdad? El cuerpo necesita una cantidad de alimento para poder sobrevivir y funcionar bien el organismo. Pero a veces nos pasamos, ¿no? Nos pasamos de alimentación y nos empezamos a engordar. Y si engordamos, ¿qué pasa? Nuestra salud se deteriora. Así es que nosotros dicen: no te preocupes, o no te preocupes por el día de mañana. También ¿no? Dice, y embriaguez, pues, que estemos sobrios, ¿no? No tanto que tomemos alguna bebida alcohólica, ¿no? Embriaguez significa que nosotros nos estemos embotando nuestros sentidos. ¿Qué quiere decir embotar? Que perdamos el interés en Dios, que perdamos la brújula o la dirección. ¿A qué dirección vamos? Nuestros sentidos. Porque si está hablando de embriaguez, está hablando de nuestros sentidos. De que nuestros sentidos sean dedicados para Dios. El gusto, el tacto, el oído, el olfato y la vista. Nuestros sentidos tienen que estar, los 5 sentidos que Dios nos dio para deleitarnos, pero con limitaciones, ¿no? Que no nos sobrepasemos tanto a las cosas materiales. Sí, son importantes. Algo que yo pude entender de que Dios, fíjese que Dios, ante todo, aunque nos crió, nos hizo hermosos, ¿no? Nos dio toda la capacidad e inteligencia
para hacer muchas cosas. Pero ante todo lo que Dios nos dio, nos hizo, dice que ante todo lo que Dios hizo, y nosotros lo que deseamos, es vanidad. Ante todo lo que hay aquí en la tierra es vanidad. ¿Y qué significa vanidad? Que es una cosa que no nos beneficia, que no nos preocupemos tanto en las cosas que a veces nos roban más tiempo para dedicarnos a Dios. Por eso Dios dice que estemos alerta de los tiempos que estamos esperando. Yo recuerdo desde que empecé a predicar el Evangelio, recuerdo esos 14 años que tenía ahí, y ya predicábamos de la venida del Hijo del Hombre, ¿no? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Y digo, no, pues mucha gente pues se preocupó y a veces pues se fanatizaba, ¿no? Pero Dios no quiere que nosotros nos fanaticemos, sino que nos preocupemos porque el día se acerca. Decía Pablo, cada día el día se acerca a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algunos, dicen, que lo tienen por tardanza. Algunas personas dicen, no, pues si Jesús va a venir, todavía va a pasar una generación, pasan 2 o 3 o 4 generaciones y Dios no va a venir. No, Jesús no viene por su iglesia. Claro, podría ser así o pudiera ser así, pero nosotros no nos vamos a confiar, ¿no? Porque si nos confiamos, ¿qué pasaría? ¿Qué tal si el Señor viene mañana o viene hoy en la tarde? Que sería una exageración, ¿no? Pero no sabemos. Porque Jesús, uno de sus discípulos de Jesús, le dijo, Maestro, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señales habrá para el fin del mundo. ¿Cuándo? Porque Jesús les dijo a ellos, de cierto les digo que piedra sobre piedra no dejarán aquí en Jerusalén. Cuando Jerusalén fue destruida, dice que no quedó piedra sobre piedra. Entonces ellos se quedaban indignados por la preocupación. Señor, dinos cuándo serán estas cosas. Pero Jesús le dijo, nadie lo sabe, ni aun los ángeles, solo mi Padre. Ni yo, dice, ni yo lo sé cuándo Dios me vaya a venir, me vaya a decir, hijo, ve por mi iglesia. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando Dios diga, hijo, ve por mi iglesia. Ya está preparada, ya está con ese corazón. Pero ¿qué necesitamos para poder estar bien con el Señor? Necesitamos perseverancia, necesitamos con confianza. Vamos a ver una cita en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 6, capítulo 5, versículo 6. Dice, por tanto, ¿qué dice? No durmamos como los demás. ¿Qué se está refiriendo a esto? ¿Quiénes son los demás? Pues los que están en el mundo. La gente que no quiere de Dios, la gente que no se preocupa y ni sabe si va a venir un Dios por su iglesia, ¿no? No durmamos como aquellas personas que no esperan al Señor, sino velemos y seamos sobrios. Velemos, estemos velando, significa que estemos preparados para Él. Velando es estar constantemente en la lucha, perseverando, luchando, congregándonos, ¿no? Seamos ¿qué? Sobrios. Sobrio significa estar atento, que no demos vuelta hacia atrás, sino que caminemos firmes adelante, como
fieles soldados de Jesucristo. ¿Sí? No durmamos. Esa es la recomendación para que no nos agarren desprevenidos el día del Señor. Vamos a ver otra cita en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Dice así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿Sí? Si tú te limpias, serás instrumento para honra delante del Señor. Limpiémonos. En otra palabra dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de sangre. Quiere decir que no nos contaminemos, hermano. Estamos en este mundo, ¿verdad? Pero no somos de este mundo. Ahí suena un poquito raro, ¿ah? ¿Qué somos nosotros aquí cuando estamos en la tierra? Somos como, estamos de paso. Somos extranjeros. Estamos de paso, hermano. No nos vamos a quedar aquí. Hablando en lo literal, no nos vamos a quedar aquí. Que no nos aferremos a esta vida, porque como seres humanos, sin conocer a Dios, la gente se aferra a esta vida. Se aferra a que tenga buenas posesiones, que tenga buenos trabajos, ¿no? Pero Dios dice, no nos aferremos a esta vida. Huye, dice el 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los de corazón limpio. Esto es lo que debemos cultivar, como ustedes como jóvenes cultiven la fe, el amor y la paz. Si tengo paz, tengo a Dios, ¿no? Porque Dios es un Dios de paz. Él es el príncipe de paz. El príncipe de paz. Vamos a seguir, vamos a pasar. Siguiendo las recomendaciones de Dios, en 1 Tesalonicenses, vamos a regresar. Capítulo 5, del 6 y 11. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del 6 al 11. Dice así: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, ya lo vemos, ¿no? De noche duermen, ¿no? Vamos a ver, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios y habiéndonos vestidos con la coraza de fe, de amor, con la esperanza de salvación, con el yelmo, como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya no sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Sí? Que Dios nos guarde, nos ayude a permanecer en su justicia. Que Dios nos ayude en permanecer en su amor. Vamos adelantito en segunda de Pedro, capítulo 3, en su versículo 9. El Señor que no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué tarda el Señor? Porque a veces dice, no, pues ya, Señor, ven por tu iglesia, Señor. Y a veces Dios acorta los días porque dice que si Dios no acortara los días, nadie sería salvo. Es necesario que estos tiempos se acorten. Porque si el mundo sigue, si nosotros que estamos buscando la presencia de Dios, estamos en el camino, a veces nos pudiéramos desviar del camino de Dios. Por eso Dios no quiere que nosotros retrocedamos hacia atrás o volvamos hacia atrás, sino que permanezcamos en la fidelidad de Dios para que no nos perdamos nosotros. Por eso dice, si alguno tiene al Señor por tardanza, no, nadie, no puede ser eso, ¿verdad? Sino que retrasa esta promesa porque Él está esperando que aquellos familiares que no se han arrepentido de sus pecados se arrepientan. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice el Señor. ¿Por qué pasaría? ¿Por qué pasó? ¿O qué pasó cuando empezó a llover en el arca de Noé? Nadie le creyó a Noé cuando sabía que anunciaba que el mundo sería negado por el agua. Nadie le creía a Noé, le decían que estaba loco porque estaba construyendo un arca muy grandísima, tan grande que pues nada más se salvaron 8 personas. Pero Dios se había encargado de decirles a los hombres por medio de Noé que se arrepintieran de sus pecados. Pero a lo que voy, que cuando empezó a caer una lloviznita, se dice que la gente se burlaba, se reía, se burlaba de Noé. Esto nos va a ahogar, esta brisa nos va a ahogar, nos va a matar. Y se reían y estaban danzando, quizás no sabemos, ¿verdad? Estaban burlándose de Noé. Pero cuando se empezó a sellar, dice que Dios dijo, Noé, sella el arca. Empezó a cerrar la puerta, ya que habían entrado todos los animalitos y las 8 personas, empezó a cerrar y a cerrar y a cerrar. Y ya que se cerró, empezó a llover más fuerte. Y así sucesivamente empezó a llover día tras día hasta los 40 días. Pero durante el tiempo dice que el agua ya le había llegado hasta el cuello. Y después los pasó, parece que 3 veces lo que es el monte más alto, el monte que significa, pues muchos dicen que el monte en la historia, ese monte más alto que es el monte Ararat, ahí donde quedó el arca, subió 3 veces más el agua. ¿Te imaginas? Nadie quedó vivo. Nadie. Quizás algo similar va a pasar en estos tiempos. Tanta gente que hay en el mundo entero, que la gente vive como quiere, sin temor de Dios, sin amor al prójimo y sin misericordia. Pero Dios demanda de nosotros que nos limpiemos, que procuremos el buen camino, que no nos cansemos de hacer su voluntad, sino que perseveremos. Y Dios está esperando que tu familia, los que no han sido alcanzados al Evangelio, que se arrepientan de sus pecados. Que gracias a Dios tú y yo estamos aquí. Y que no, lo que hagamos para el Señor será recompensado, dice la palabra, con la corona de justicia. ¿Qué es una corona de justicia? Pues la justicia, si eres justo, pues eres una persona aprobada para Dios.
porque Dios ama la justicia, y Dios es un Dios justo, y Dios es un Dios santo, y Dios demanda de mí, de ti, santidad, rectitud, confianza, seguridad, permanencia. Así es que tú y yo vamos a permanecer en Dios. Y yo quisiera, antes de cerrar esto, vamos a hacer algo que aquellos que nos escuchan por audio, por este medio, vamos a hacer algo masivo. Y quisiera que Dios tocara el corazón de aquellos que escuchan, que ven, que Dios tocara tu corazón, y que te arrepientas de tus pecados, que te arrepientas porque el tiempo está cerca. Ya no podemos estar jugando, dijera uno, no al cristianismo. Ya no podemos jugar con Dios. No nos podemos engañar ni a nosotros mismos. Dice que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también será. Y hoy vamos a ponernos de pie, hermanos. Y así como ustedes ya son salvos por medio de la palabra, por medio de la fe, vamos a declarar salvación a aquellos que hagan esta pequeña oración. Le pedimos que se arrepientan de sus pecados y que digan: Señor, yo soy pecador, perdona por mis transgresiones, perdona mis pecados. Te pido que sanes mi tierra, sanes mi familia y alcances a aquellos, Padre, que no han sido salvos por tu palabra. Que el Espíritu Santo los redarguya de pecado, de justicia y de juicio en el nombre de Jesús. Y que sean libres de toda atadura y de todo yugo. Padre, rogamos que ustedes repitan a sus familiares que quieran ser salvos. Digan: Señor, yo pido por mi familia, yo pido por mis hijos, yo pido por mis generaciones, yo pido, Padre, por todos mis descendencias. Que sean alcanzados, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y dice tu palabra que por tus llagas somos sanos, Señor. Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque las cosas viejas pasaron, todo el Señor lo has hecho nuevo. Hoy por tu amor, hoy somos libres. Bien. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Porque tu presencia es plenitud de gozo, Señor. Porque tu presencia es más hermosa que todas las cosas, Señor. Porque tu presencia inunda nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo el beneficio y por todos los jóvenes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias, hermano. Hoy en esta hermosa mañana, pues le damos gracias, Señor, por esa bendición tan grande que has pedido para con nosotros. Que siendo aún pecadores, Cristo vino por nosotros. Gracias, Señor. Bendice esta casa, bendice esta iglesia, bendice la familia, Señor. Bendice este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues así como estamos de pie, vamos a recibir la bendición de Dios Padre. Que la bendición de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos despedimos de nuestros hermanos que nos ven por YouTube. Bendiciones y que pasen un momento padre. Amén. Que Dios los bendiga.